Bueno, buena tarde para todos. Mi nombre es Álvaro Mesa, me desempeño como gerente de la división de sales de Kimpac de Colombia hace 5 años. Es un gusto poder compartir con cada uno de ustedes este espacio y agradezco la participación que se va a presentar, digamos, hoy en medio de este live. Los temas que vamos a presentar hoy, vamos a hacer una breve descripción del grupo Kimpac. Vamos a ver la evolución de la marca Ganasal y su posición competitiva en el mercado colombiano. El poder de negociación de los proveedores en el contexto global, sobre todo en los últimos 3 años, donde hemos tenido que enfrentar tantos y tantos desafíos. Y finalmente, el impacto de la calidad mineral en la suplementación y la nutrición animal, especialmente del fósforo, para lo cual nos va a acompañar nuestro gerente internacional de fosfatos, Marcelo Rodríguez Padua. Vamos a dar inicio con el primer tema. Kimpac es una compañía multilatina y queremos destacar la experiencia que tenemos con plantas industriales en 4 mercados. Brasil, que es un mercado ganadero por excelencia, Colombia, Perú, donde tenemos nuestras plantas de fosfato, y Ecuador. Aparte de las instalaciones, contamos con representación comercial en todo Sudamérica. Contamos con más de 2.350 colaboradores que nos ayudan y nos acompañan a atender más de 3.500 clientes activos. Cerramos el año pasado con una facturación mayor a los 465 millones de dólares. Y esperamos en este año 2022 superar la cifra de los 500 millones de dólares. Kimpac es una compañía clorosoda que se ha integrado y se ha diversificado en el transcurso de los últimos años. Es así como hoy el 30% de los ingresos de la compañía están representados en el negocio de sales y de nutrición animal. En el negocio de nutrición animal contamos con Fosvic como nuestra marca líder en fosfato bicálcico dihidratado y fosfato monobicálcico presente en toda Latinoamérica. Y contamos con la marca Ganasal. Incursionamos en el negocio de sales mineralizadas en Colombia como parte de la integración. Somos hoy en día el primer productor de fosfatos de la costa oeste de América del Sur. Somos líderes en el negocio de sal industrial y sal de consumo humano, tanto en Perú como en Ecuador, con presencia de marcas muy relevantes en Colombia. Adicionalmente, y para facilitar nuestros procesos logísticos, tenemos y operamos directamente los terminales marítimos en los principales puertos que están sobre el Océano Pacífico y en el Atlántico con terminal marítimo en Barranquilla. Hace 5 años que vengo liderando la división de sales. Hicimos la compra de la marca Ganasal en Colombia. Ganasal tiene 58 años en el mercado. Sin embargo, sentimos que la marca renace, resurge en un nuevo proceso de consolidación en los últimos 5 años cuando la adquiere Kimpac. Es un antes y es un después para la marca, fundamentado en las inversiones que hemos realizado, en el empeño que hemos puesto para tener procesos integrales para la marca. Básicamente son 3 pilares. El primero, excelencia productiva. No tenemos márgenes de tolerancia. Si el ICA permite, por su regulación, márgenes de tolerancia, nuestra industria, que está enfocada principalmente en químicos, no permite que esos márgenes de tolerancia sean en contra de nuestros clientes.
Es así como nos sentimos muy satisfechos cuando tenemos análisis del ICA y en términos generales siempre estamos por encima de lo que ofrecemos en nuestras formulaciones. Estandarización de procesos y homologación de materias primas en nuestras plantas de producción. Prospectiva. Hoy tenemos en Enerprot una línea de sales mineralizadas, energizadas y proteinadas, la línea con mejor desempeño comercial en el mercado. Sin embargo, y a pesar de esa prospectiva, tenemos una sola y única fuente de fósforo, nuestro fosfato. Competitividad. Esa competitividad buscamos apalancarla en tener unos costos de producción idóneos, sin sacrificar en ningún momento la calidad. 2 plantas de producción, una sobre el Océano Pacífico, digamos que la tenemos instalada en la ciudad de Palmira, cerca a Cali, cerca al puerto de Buenaventura, y otra planta de producción en Barranquilla, cerca a los puertos más representativos del Atlántico. Estas plantas han sido concebidas de esta manera, una manera estratégica, para cubrir todo el mercado ganadero colombiano, para podernos permitir la importación de las materias primas. El 63% del gasto de materiales directos corresponde a materias primas importadas, y la cercanía al puerto y a los 2 puertos nos permite de alguna manera la flexibilidad y la capacidad de adaptarnos al contexto actual. Los resultados productivos en lechería, en cría, en levante y en ceba. Sabemos y entendemos que nuestro negocio es generar un flujo de caja cada vez mejor y una mayor rentabilidad a todos nuestros clientes ganaderos. Y finalmente nos hemos enfocado en una nueva identidad. Ganasal con Fosvic. Nos sentimos muy orgullosos de tener nuestra propia fuente de fósforo. Y llevamos el ganado, tu ganado al siguiente nivel. Es un eslogan que creamos con nuestra agencia de publicidad en los últimos años, porque somos ganaderos y entendemos muy bien del sector. Hace 10 años la compañía decidió invertir en los llanos orientales, más específicamente en el Bichada, adquiriendo 18,000 hectáreas de tierra. Esas 18,000 hectáreas de tierra y estos 10 años nos hemos enfocado en desarrollar un modelo ganadero eficiente, cada vez con mejores indicadores. Más de 3.500 cabezas de ganado hoy en día, ciclo completo, con resultados extraordinarios. Y es aquí donde iniciamos todo el proceso de probar nuestras fórmulas. No hemos sido exentos en los últimos 3 años de las dinámicas del COVID, del paro, de la guerra en el año presente. Todos los que estamos acá, los gerentes, los colaboradores, los empresarios, hemos tenido que enfrentar decisiones complejas y adaptarnos a muchas realidades distintas, pensando que cada vez el entorno va a mejorar. Es así como en el 2020, con el confinamiento, empezamos a ver cómo se rompían las cadenas de abastecimiento de materias primas. Tuvimos que parar las plantas, conservamos siempre los empleos de nuestros operarios. Se aumentaron los costos de producción por obvias razones y tuvimos el incremento del costo del transporte marítimo, aparte de una fuerte devaluación del peso colombiano, tanto en el año 2020 como en el 2021, cuando llega la recesión. En el año 2022 esperábamos una mejora sustancial. Sabíamos que íbamos a enfrentar un contexto que iba a ser complejo. Sabíamos que se venían las elecciones presidenciales en Colombia, que hoy nos mantienen en un ambiente de incertidumbre, y estamos seguros que el país va a ir por el camino correcto. Tenemos mucha esperanza, somos muy optimistas. Creo que la presentación, ya la tenemos de vuelta. Es así como en el 2020 y en el 2021
Ese cierre de las cadenas de producción y suministro, la interrupción de comercio internacional y la desaceleración de la economía global llevan a generar un impacto importante a nivel de los costos de producción. Como referente, para que ustedes entiendan las dinámicas que hemos enfrentado, los fletes marítimos se han incrementado hasta un 300% desde el inicio de la pandemia. Las gráficas muestran los fletes marítimos desde Callao, en Perú, hasta Buenaventura, en el lado izquierdo, y provenientes de China hasta Buenaventura, en el costado derecho. Esos incrementos se mantienen hoy en día. Los fletes nunca volvieron a bajar y no se visualiza en el corto plazo una reducción. También notamos un proceso inflacionario apalancado en la devaluación, apalancado en la falta de oferta de producción hasta el 2021 y ahora en el año 2022 mucho más notorio, dado que con la recuperación económica aumenta la demanda, pero la oferta no es capaz de alcanzar los niveles óptimos de producción. Esta realidad de aumento de las materias primas, no solamente para el fosfato, el azufre, la urea, la harina de arroz, la torta de soya, todos los microminerales, el ácido graso, gran parte de estas materias primas importadas, hemos tenido, digamos, que enfrentar en el 2022 un escenario aún más fuerte que el que se registró en medio de la pandemia. Para que ustedes tengan un punto de comparación, en enero del 2021 se encontraba en el mercado el kilo de fosfato a 1.950 pesos. Hoy en día, el kilo de fosfato está en 4.700 pesos. Es una variación del 141%. Y aún así, no se encuentra oferta de fosfato en el mercado. Está escaso. Eso ha generado un consumo muy alto de harina de hueso. La harina de hueso en Colombia, harina de hueso calcinada, está permitida y se comercializa. Hemos visto cómo en los últimos 2 meses la harina de hueso pasó de 2.000 pesos el kilo a 3.000 pesos el kilo. Estimamos una producción cercana de 16.000 toneladas y el mercado también está seco. Quiere decir que quienes requieren de alguna manera fuente de fósforo tienen que acceder a lo que el mercado les ofrece. En el caso del fosfato, tenemos una perspectiva, nuestras estimaciones es que la situación se va a mantener por un buen tiempo. Por lo menos este año no vemos una ventana de luz que permita cambiar esa dinámica. Básicamente porque el 80% de la oferta de roca fosfórica está destinada para los fertilizantes, para la producción agrícola, para los alimentos. Y solamente el 20% de 220 millones de toneladas de producción de roca fosfórica se destina para la suplementación mineral y la producción animal. 220 millones es lo que se produce en el mundo en el año 2021. 4 países tienen el 72% de la producción de roca fosfórica. El más importante, China, viene 2 años consecutivos con niveles decrecientes y para este año, el año 2022, tiene una mayor demanda de fosfato por parte de Europa, dada la guerra de Rusia y Ucrania. El mayor proveedor para Europa natural era Rusia. Sin embargo, con las sanciones que tenemos hoy en día, toda esa demanda se está direccionando hacia China. Se agrava con el cierre de Shanghái, el puerto más importante de China, con lo cual hoy las exportaciones de fosfato de China tienen un volumen bastante limitado. Después está Marruecos, quien está aprovechando esa demanda y está colocando su producto a muy buenos precios. Por su parte, Estados Unidos genera una protección a su propia industria. Sabemos que Estados Unidos es un gran productor de alimentos, de cereales, de maíz, de soya, de trigo,
y requiere el fosfato para defender su industria alimenticia. Así que vemos una limitación en las exportaciones de fosfato de Estados Unidos. La producción de productos derivados de la roca fosfórica ha aumentado 55% en los últimos 15 años. Esto apalancado con el crecimiento poblacional. Si bien en la pandemia la producción se mantuvo estable, se calcula que la demanda empieza a crecer 7% anual a partir de este año, dada la mayor demanda por recuperación económica. Y aprovechando además los altos precios de los cereales, el aumento del área de cultivos de cereales y, como lo he comentado, el redireccionamiento del comercio exterior por guerra en Rusia. Acá tenemos el precio FOB de la roca fosfórica en Puerto de Casablanca, en Marruecos. En los últimos 24 meses ha tenido un incremento del 153%. En los últimos 12 meses, un 77%. Y según nuestras fuentes y las investigaciones que hemos adelantado, el aumento de las capacidades de producción en minas no se van a dar hasta el año 2024. Es por esta razón que sostenemos y mantenemos que la dinámica del precio del fosfato no va a tener en el corto plazo un cambio en esta tendencia creciente. Por otro lado, nos sentimos muy agradecidos de la protección que podemos generar como industria. Ganasal es la única marca de sales en Colombia que produce su propio fosfato. Tenemos contrato anual de abastecimiento de roca, lo cual garantiza la producción de Fosbic. Pero adicionalmente hemos concretado con Casa Matriz la prioridad del abastecimiento de Fosbic para las plantas de Ganasal. No tenemos que adaptarnos a la escasez. Debemos seguir enfocados en la calidad y reconocemos la importancia del aporte de energía, proteína y de todos los minerales en nuestras sales, sin restar importancia al calcio y al fósforo. Con esto quiero dejarlos en compañía de Marcelo Rodríguez Padua. Marcelo, como les comentaba ahora, es nuestro gerente internacional de fosfatos. Nos acompaña hace 8 años, tiene base de operaciones Brasil, pero tiene una directa relación con las plantas de producción en Perú y con todos los mercados donde estamos presentes. Habitualmente con Marcelo tenemos comités para hacerle seguimiento a los precios del fosfato, el nuestro y de la competencia en toda Latinoamérica. Estos comités se desarrollan de manera mensual. Marcelo es un colaborador de vital importancia para este mercado y nos está acompañando hoy para resaltar y destacar las bondades del Fosbic. Así que, Marcelo, bienvenido y agradecido por tu compañía. Muchas gracias Álvaro por la invitación y por sus comentarios. Vamos a empezar una buena tarde. Acá en Brasil ya una buena noche, pero una buena tarde a todos. Sí, gracias por brindarnos con su atención. Bueno, vamos a hablar sobre fosfato bicálcico, sí, la utilización y, claro, la calidad de este producto. Fosfato bicálcico es un producto más en una alimentación, una suplementación de ganado. ¿Sí? Y para una buena nutrición animal es muy importante que tengamos todos los nutrientes, los 4 básicos: energía, proteína, calcio y fósforo, ¿sí? Que estén perfectamente balanceados para todas las formulaciones, para las diferentes formulaciones. Y debemos siempre nos atentar a las características de todos los alimentos, de todas las fuentes de estos nutrientes, ¿sí? Como por ejemplo la granulometría, presencia de contaminantes, la disponibilidad de los nutrientes y otros temas más que vamos a ver adelante.
Pero ahora vamos a enfocar en fósforo, ¿sí? Es un elemento muy importante, ¿sí? Dos minerales más que componen el organismo, más importantes en la composición del organismo animal, principalmente los animales superiores, ¿sí? Está presente en prácticamente todo el organismo, todo el cuerpo, ¿sí? Y varias funciones metabólicas. Siempre que hablamos de fósforo, tenemos que hablar de calcio porque son dos nutrientes, dos minerales que viven juntos en el organismo animal y sus metabolismos, ¿sí? El fósforo, él está 80% almacenado en los huesos, ¿sí? Y un 20% se almacena en las vísceras, células de sangre, músculos, tejidos suaves, ¿sí? En el organismo animal, además de la función estructural, los huesos, por obvio, ¿sí? Está en los dientes. El fósforo desempeña muchas otras funciones muy importantes, ¿sí? Algunas podemos citar como el metabolismo de energía en forma de una molécula que se llama ATP, ¿sí? Y ADP, que aquí es adenosina trifosfato, donde está el fósforo, adenosina difosfato. Son moléculas responsables por almacenar y transportar energía por todo el cuerpo para diferentes funciones en el organismo, ¿sí? Participa de complejos con proteínas, con grasas, carbohidratos, para formar estructuras como, por ejemplo, membrana celular, que está por todo el cuerpo, ¿sí? De todos los animales superiores. Entonces, ya empezamos a pensar la importancia del fósforo y entenderla, porque está diseminado por todo el organismo, ¿sí? Está presente en ADN, ARN, y transmisión de impulsos nerviosos, ¿sí? Coagulación sanguínea, muchos otros otras funciones metabólicas. Acá un ejemplo, ¿sí? Del fósforo que está presente en la membrana celular, ¿sí? Acá tenemos una célula donde está su membrana, ¿sí? La composición de la membrana en general, ¿sí? Hay algunas diferencias de cada célula, pero acá tenemos esta pelotita de color naranja, es un fósforo, ¿sí? Fósforo lipídio, que aquí está en portugués, pero el fósforo con grasa, ¿sí? Que está en toda membrana, es una doble camada de fosfolipídio por toda la membrana. Entonces, acá vemos la importancia de tener fósforo disponible en el organismo para, por ejemplo, la multiplicación celular, para el crecimiento, ¿sí? Y ganancia de peso y todo más. Para que tengamos el fósforo en el organismo disponible para todo que hicimos ahora, es importante que el organismo tenga un suministro de fósforo, ¿sí? Por la ingestión, ¿sí? Este fósforo es absorbible, ¿sí? En la accesión craneal del duodeno, ¿sí? Primera parte del intestino, y debe estar, o es preferible que esté en la forma de ortofosfato, ¿sí? Para nós, ortofosfato bicálcico. El calcio también es absorbido en los mismos sitios, ¿sí? De absorción de fósforo, y ambos tienen la vitamina D como un importante responsable por la absorción activa que llamamos, ¿sí? Y esta absorción depende de algunos factores, como por ejemplo, la fuente de fósforo
Existen varias fuentes de fósforo, ¿sí? Fuentes inorgánicas y orgánicas, ¿sí? Como dijo Álvaro, tenemos fosfatos, varios tipos de fosfatos, tenemos harinas de hueso, harinas de carne y hueso, harinas de pescado y mucho más. Entonces, la fuente es importante porque cada una de estas, de fósforo de estas fuentes, tiene una absorción diferente. Otro tema que depende de la absorción, la relación de calcio y fósforo. Mira, acá dije que fósforo y calcio son absorbidos los dos con la ayuda de la vitamina D en los mismos sitios. Entonces, si tenemos un desbalance, mucho calcio, por ejemplo, se va a atrapalhar la absorción de fósforo. Y al revés es verdad. Y entonces, una relación ideal para cada animal, para cada tipo de producción. La presencia de la vitamina D, por supuesto, ¿sí? Y tenemos un problema con altas concentraciones de hierro, manganeso, potasio y magnesio, ¿sí? Porque si están muy altas las concentraciones, estos elementos toman el lugar de calcio en el fosfato bicálcico, cambia la molécula para fosfato de hierro, manganeso, etc. Estes no son absorbibles, ¿sí? Por el intestino animal. Acá un dibujito con un ejemplo, ¿sí? La ingestión de calcio y fósforo, ¿sí? En el intestino, la absorción se va a la sangre, ¿sí? Perdón. Y de la sangre se va a las células, sistema endocrino para producción de varios compuestos, ¿sí? Se va para a crecimiento de los huesos y mantenimiento de los huesos, porque los huesos son tejidos vivos y activos, ¿sí? Siempre tiene aporte de minerales, de calcio y de fósforo, y está donando calcio y fósforo para los procesos metabólicos, como ya decimos, ¿sí? Y hay ese exceso de fósforo que tiene de todo el proceso metabólico, células muertas y todo más, son filtrados por los riñones, ¿sí? Y excretado por la orina o por las heces. ¿Ok? ¿Por qué debemos suplementar? ¿Sí? El ganado está en la pastura, está comiendo la pastura, pero esta seguramente no tiene todos los nutrientes necesarios para su mantenimiento y crecimiento y producción de leche y todo más, ¿sí? Entonces, si no hay una suplementación, el ganado, el animal, empieza a buscar, ¿sí? Esta suplementación en otros sitios, pero no sabe cómo, ¿sí? Acá tenemos una foto con un ejemplo de un árbol, toda comida, su cáscara, toda comida, llamamos de apetito depravado, y que el ganado empieza a comer por todo la hacienda, por todo el campo, buscando suplementarse, ¿sí? Y este comportamiento es muy peligroso, porque acá tenemos, por ejemplo, un ganado, ¿sí? Una vaca con una costilla, ¿sí? Un hueso en su boca, ¿sí? Está comiendo el hueso, y ahí tenemos dos problemas. El primero, que no se va a suplementar, seguro que no, ¿sí? Y segundo, que es muy probable que esto esté contaminado, ¿sí? Con bacterias, con patógenos, y se va a transmitir enfermedades muy importantes, muy peligrosas para todo el rebaño, ¿sí? Principalmente el botulismo, que es una enfermedad muy importante
muy peligrosa, ¿sí? Acá tenemos una foto de un animal ya con botulismo, ¿sí? Ya está paralizado, ¿sí? El Clostridium botulismo del ganado, ¿sí? Y se muere. Entonces, aquí se muere ganado, ¿sí? Y su cuerpo empieza a degradar, sus huesos están disponibles en el campo, otro llega, come sus huesos, se infecta y es un siglo que se va y en poco tiempo todo el rebaño está contaminado, ¿sí? Acá tenemos otro tema que existen harinas de huesos que son utilizadas en la nutrición de ganado, ¿sí? Pero a veces no son bien hechas, ¿sí? No están muy calcinadas y hay un riesgo que estén contaminadas con Clostridium botulino o otra bacteria y donde se infecta el rebaño en lo mismo siglo, ¿sí? Bueno, acá tenemos una molécula de fosfato bicálcico, ¿sí? Es la principal fuente de fósforo de nutrición animal en el mundo, ¿sí? De todos los animales, ¿sí? En rojo está la molécula propiamente de fosfato bicálcico, ¿sí? Y acá tenemos en azul dos moléculas de agua, ¿sí? Estão adsorvidas, estão pegadas, não se fazem parte da molécula de fosfato, pero estão pegadas na molécula. Acá é muito importante para a qualidade da absorção, ¿sí? Acá temos uma planilha sim, com várias fuentes de fósforo, ¿sí? Tenemos fuentes inorgánicas, que son los fosfatos, ¿sí? Monocálcico, monohidratado, dicálcico, dihidratado, monodicálcico, que no es una molécula, son dos moléculas en la misma fuente, ¿sí? Moléculas de monocálcico y de dicálcico. Acá tenemos un fosfato defluorinado, muy probablemente defluorinado por temperatura, ¿sí? El flúor no tiene que estar en bajos niveles. ¿Sí? Acá tenemos harinas, ¿sí? Harina de carne y hueso, harina de carne, pescado, etc. ¿Sí? Aquí, ¿qué vamos a ver? Este investigador hizo este trabajo con una comparación en fuentes de fósforo. Entonces, se utilizó fosfato bicálcico dihidratado como el patrón, ¿sí? Es una referencia, el patrón, para así hacer la comparación de las otras con esto, ¿sí? Aquí no queremos decir que tenemos 100% disponible fósforo en ninguna de las fuentes, ¿sí? Pero como patrón, por ejemplo, ¿sí? Mira que acá los dos fosfatos que tiene agua en su composición, absorbidas, como dice, tiene 100% de fosfato disponible como referencia. Pero empezamos a trabajar con fosfatos inorgánicos sin la hidratación, empieza a bajar los niveles de fósforo disponible. Acá, por ejemplo, tenemos fosfato monodicálcico, 21% de fósforo total, pero tenemos solamente un 18,9% de fósforo disponible. ¿Sí? Este fosfato bicálcico se pasa lo mismo. Tenemos 18,7% de fósforo total y un 15,1% de fósforo disponible. Defluorinado por temperatura, ¿sí? Aquí creo es un tricálcico
tiene 18% de fosfato total y un 12% de fosfato disponible. Poco más adelante vamos a ver por qué se pasa eso, ¿sí? Y las harinas de fosfatos de fuentes orgánicas siempre bajando mucho la disponibilidad de los fósforos en estas fuentes. Entonces, vamos a pensar cómo vamos a evaluar, cómo vamos a ver la calidad del fósforo y de las fuentes, ¿sí? Entonces, la calidad del fósforo y los fosfatos, por supuesto, depende de la origen de las materias primas donde es producido, ¿sí? La forma de su producción, ¿sí? Además de la origen, la forma con que es producida, y la forma química como se presenta el fósforo y la presencia de contaminantes. La forma química es muy importante, ¿sí? No son todas las formas químicas del fósforo que son absorbibles, ¿sí? Estos investigadores relatan lo mismo que dije. La biodisponibilidad del fósforo de diferentes fuentes de fosfatos inorgánicos puede tener algunas variaciones y que la calidad de los productos comerciales depende origen de la materia prima, el proceso empleado para su producción. ¿Ok? Acá tenemos un ejemplo de cómo se produce fosfatos inorgánicos. La roca fosfórica, como dijo Álvaro, es la materia prima para casi todos los productos fosfatados en el mundo, ¿sí? De todo, de fertilizantes, nutrición animal, ácido fosfórico para Coca-Cola, ácidos fosfóricos para alimentación humana y mucho más, ¿sí? Esta roca se hace una reacción con un ácido fuerte, ¿sí? Puede ser un ácido clorhídrico o un ácido sulfúrico. Ácido clorhídrico tiene una ventaja que es un ácido más puro, porque su producción es a partir de un gas, ¿sí? Entonces su pureza más que 99, como muchos por ciento, ¿sí? De esta reacción se produce acá llamamos licor monocálcico y algo de ácido fosfórico, ¿sí? Quitamos el flúor, casi todo, les purificamos, ¿sí? Hay una precipitación con cal y una corrección de pH, la filtraje, la secaje, el filtrado y secado, y está listo el fosfato bicálcico, perdón. Acá tenemos un ejemplo de los equipos para hacer el fosfato, ¿sí? Entonces acá tenemos la roca, ¿sí? Acá la reacción con ácido clorhídrico, ¿sí? Acá un equipo para la defluorización, ¿sí? Trabajamos con la caliza, ¿sí? Una solución de caliza. Acá la sedimentación, donde el fosfato se baja todo, ¿sí? Y es colectado por un equipo para filtración, ¿sí? Donde el licor, como dice, es un licor monocálcico, mezclado con ácido fosfórico, es purificado, ¿sí? Una solución de caliza para la reacción de este licor y el ácido fosfórico, se produce el fosfato bicálcico aquí, ¿sí? Se precipita para este otro equipo, que también se hace una filtración, que se quita algunos residuos, como por ejemplo cloruro de calcio, ¿sí? El fosfato ya está listo, pero está húmedo, ¿sí? Una humedad muy alta. Acá se puede usar dos equipos para el secado, ¿sí? Un fresh dryer y un hot dryer, ¿sí? Acá debemos tener un control de temperatura muy estricto, muy fuerte, porque una temperatura muy alta
cambia la molécula de ortofosfato para outros tipos de molécula que não são absorvíveis. ¿Sí? Acá debemos tener una atención muy fuerte, ¿sí? Después de secado, envasado y ya tenemos el producto listo. ¿Ok? Acá unas fotos de la planta de producción. Y acá tenemos el tanque de precipitación de fosfato, los tanques de ácido clorhídrico. Eso es solo para conocer. La molécula más absorbible que existe, o la molécula absorbible de fosfato, es una molécula na forma ortofosfato bicálcico. Acá tenemos la fórmula de esta molécula, ¿sí? Pero si vamos, por ejemplo, secarla y utilizamos una temperatura muy alta, ¿sí? Hay una pérdida de una molécula de agua y una molécula estructural, ¿sí? La molécula estructural no son aquellas moléculas de agua que están absorbidas. Estas se van también y peora la absorción. Pero cuando se pierde una molécula, cuando se quita una molécula de agua, da molécula de fosfato bicálcico, se cambia este ortofosfato bicálcico a un metafosfato bicálcico. Esta molécula não é absorvível pelo animal. Lo mesmo se passa para a formação de pirofosfato. Aqui há uma perda de uma molécula de água, de duas moléculas pegadas de fosfato bicálcico, e há uma formação de uma molécula de pirofosfato bicálcico. Não é absorvível. Pero, muito importante, se tem um fosfato bicálcico, em geral, que está aí nas análises de fósforo total. Este fósforo se aparece en las análisis de fósforo total, tiene 18,5 el fósforo total, pero este y este no son fósforos disponibles. Y estas moléculas están presentes, aparecen en las análisis de fósforo total. Este es muy importante que tengamos siempre en la cabeza este problema. Un poco más adelante vamos a ver cómo trabajamos para no tener esto. Todos los fosfatos son iguales. No, son muy distintos, ¿sí? Este investigador trabajó con varios tipos de fosfato, pero con fosfato bicálcico, 8 fosfatos distintos. Mira el porcentaje de calcio, su variación de un 30 a un 38, casi 39%. ¿Sí? Un fósforo de 15, no hay fosfato de 15% de fosfato bicálcico de 15% de fósforo, ¿sí? Hasta un más que 20. Aquí. Y una relación calcio-fósforo muy variable. Entonces, acá tenemos muchas cosas que no son fosfato bicálcico y muchas cosas de fosfatos con producciones que no fueron bien hechas, bien producidas. Entonces, acá tenemos un ejemplo muy bueno de que no son iguales todos los fosfatos, ¿sí? Acá eso es muy importante, porque se está aportando fosfato, crees que está aportando, está suplementando el ganado con fósforo y no está, ¿sí? Está produciendo heces ricas en fósforo y no queremos esto. Otro ejemplo de diferentes tipos de fosfato, este investigador trabajó con el fosfato bicálcico dihidratado como estándar, como el patrón, porque ya sabemos que es lo que más se absorbe, el fósforo, y trabajó con una biodisponibilidad arbitraria de 100%, ¿sí? Y el fosfato 2, es un fosfato bicálcico de Estados Unidos. Mira, más que 40% bajo de disponibilidad de fósforo.
Este nos indica que ese animal que consumió este fosfato tuvo la oportunidad de absorber 40% más fósforo de que esto, ¿sí? Comiendo lo mismo, la misma cantidad de fosfato. El fosfato 3 es un fosfato dicálcico de Estados Unidos también, ¿sí? Y acá un 20% menos do que el padrón. Seguro, estos dos fosfatos no tienen hidratación en su molécula. Y seguro, muy probablemente, se produjo con temperaturas muy altas. Sí, se produjo pirofosfatos y metafosfatos que no son absorbibles. ¿Sí? El fosfato 4 es un fosfato monodicálcico, ¿te acuerdan? La mezcla de fosfato mono y dicálcico, y como un más que 10% bajo en relación al patrón, ¿sí? El fosfato 5, un fosfato dicálcico produzido acá en Brasil, ¿sí? Más que 20% bajo en relación al patrón. Otro fosfato dicálcico producido en Brasil, el ejemplo 6, mira, 40% menos de su producción. Otro dicálcico de Brasil, un de 7% menos. Y un monosódico que se trabaja muy poco para nutrición animal. Normalmente se utiliza para pruebas, ¿sí? Para experimentaciones. Pero acá tenemos un ejemplo muy bueno de varios fosfatos dicálcicos, ¿sí? Que tiene seguro su análisis total de fósforo, todos con 18, 18,5, hasta un 19, pero la disponibilidad de fósforo se cambia mucho, una variación muy grande. Acá tenemos esos otros, no soy yo, otros investigadores, sí, con otro tipo de trabajo, sí, donde se utilizó un fosfato monocálcico como patrón, sí, es en la variación de los días y variación de dónde se evaluó, sí, peso y ceniza de los huesos, sí, donde está, ¿te acuerdan? La mayor cantidad de fósforo en el organismo animal, sí. Acá tenemos un monocálcico, que es el patrón. Vamos a evaluar la media, sí. Acá un dicálcico, donde tuvo se presentó mejor, sí, que el monocálcico. Aquí otro monocálcico, este está peor. Y acá un tricálcico, seguro sabemos todos que la absorción de fosfatos tricálcicos siempre un 20, por lo menos 20% menos que fosfato dicálcico, principalmente de hidratado. Fosfato tricálcico son fosfatos de los huesos, sí, siempre con una absorción 20, 25 hasta un 30% menor, ¿sí? Más pequeño que los otros fosfatos. Esta absorción, esta disponibilidad de fósforo en las fuentes, nosotros llamamos biodisponibilidad del fósforo, ¿sí? Y debemos tener mucho cuidado con los niveles de fósforo total, como dije, porque no indica necesariamente la cantidad de fósforo que está disponible para absorción de animal. Puede estar como pirofosfato o como fosfato de hierro o como fosfato que son anhidros, que no tienen moléculas de agua absorbidas en su combustión, ¿sí? Y se cambia mucho la calidad y los niveles de biodisponibilidad, ¿sí? Acá, otra vez, la doble hidratación de la molécula de fosfato dicálcico aumenta su biodisponibilidad, ¿sí? Versus el fosfato anhidro sin agua, ¿sí? Fosfatos ligados a diferentes metales, ¿sí? Como hierro, como manganeso, magnesio, ¿sí? Y la forma química del fosfato de orto, ¿sí? En comparación con meta y pirofosfatos. ¿Ok?
La solubilidad en ácido cítrico al 2% es una análisis muy sencilla que es hecha, que nos indica la biodisponibilidad. ¿Sí? No son los mismos números, pero siempre que tenemos solubilidad en ácido cítrico de los fosfatos mayores, la biodisponibilidad siempre es mayor. ¿Sí? Entonces, siempre evaluamos como un buen fosfato, como un fosfato con una buena biodisponibilidad, productos que tienen por lo menos un 95% de solubilidad en ácido cítrico. ¿Y por qué es tan importante esto? Porque la biodisponibilidad verdadera só se evalúa en pruebas en vivo. Tenemos que tener el ganado, trabajar toda una experimentación, toda una prueba muy larga de tiempo, muy costosa, ¿sí? O para otras especies lo mismo, para pollo, para cerdo. ¿Sí? Pero este es una referencia muy importante en una análisis en un laboratorio muy sencilla, muy barata, ¿sí? No hay costo y muy rápida. Entonces, es una información muy importante, ¿sí? Además de fósforo total, que no es tan importante, pero la biodisponibilidad está expresa o indicada por la solubilidad en ácido cítrico. Siempre es muy importante tener este como una referencia, muy importante. Y para finalizar, las conclusiones. Fósforo es de vital importancia, todos nosotros sabemos, todos los nutricionistas que trabajan con producción y nutrición animal, ¿sí? Se almacenan los huesos. Cuidado con la calidad, eso es muy importante. A veces esquecemos, olvidamos siempre de la calidad. Fosfato es fosfato y caliza es caliza. No, no es. No es. Tenemos muy diferentes tipos, como vemos ahora, de fosfato. Y a veces la calidad de las fuentes de este elemento, del fósforo, puede hacer la diferencia entre ganancia y pérdida. Es muy importante acá, ¿sí? Y analizar siempre. Muchas gracias, un gusto estar con ustedes. Yo creo que tenemos una parte para preguntas. Marcelo, muchas gracias de nuevo por todos los aportes en la presentación. Siempre es un gusto. Un gusto Eh, mío. Quiero contarte que tenemos clientes de Cumaral en el Meta, en los Llanos Orientales. Tenemos una pregunta y no solamente la pregunta que tenemos abierta. Si alguien quiere hacer una pregunta en este momento, bienvenida, que lo que podamos resolver en este momento lo vamos a hacer. Eduardo Rojas de Cumaral, tenemos también Enrique Moya, dice, buenas tardes, ¿cuál sería el porcentaje de fósforo mínimo en una sal mineral de Genética El Salvador? Mira, gracias por tu pregunta, es importante esto. Es una variación muy grande, ¿sí? Porque, mira, sales mineralizadas son suplementos minerales. Entonces, tenemos que saber en qué pastura está este ganado, ¿sí? En qué calidad de pastura, ¿sí? Si hay mucha oferta de hojas principalmente, donde están el fósforo, ¿sí? Y la edad de este animal, si es un ternero, si ya está más crecido. Entonces, es muy difícil falar el mínimo, ¿sí? Acá en Brasil, trabajamos con mínimo de un sal de 40 gramos por kilo. 40 gramos de fósforo por kilo de sales mineralizadas. Pero este es un sal ya para un ganado adulto, ya casi listo para sacrificio, ¿sí? Si es una vaca lechera, seguro es un sal con por lo menos uns 100 gramos de fósforo, un poco más, con un consumo de 100, 120 gramos por cabeza de día. De acuerdo.
Bueno, si alguien más tiene alguna pregunta, alguna consulta, puede plantearla en los comentarios. Mientras que esperamos, y para complementar la respuesta de Marcelo, nosotros en Ganasal, con nuestro equipo técnico, nuestros representantes técnico-comerciales, nuestros directores técnicos y directores zonales, hacemos un acompañamiento en el cual hacemos análisis bromatológico, bien sea con una muestra de los pastos del forraje que enviamos al laboratorio, o con el dron, donde nos indica el valor nutricional del suelo, del forraje, y damos las indicaciones de la sal para esa zona. Veo que no tenemos más preguntas por ahora y hemos sido muy cumplidos con el tiempo. Nos quedan unos 4 minutos, así que si no tenemos más, creo que vale la pena dar por cerrado, por terminada la reunión. Reitero el agradecimiento para todos los que participaron. Iván Darío Escobar acaba de hacer una pregunta. ¿Qué opina del uso de harina de hueso tratada enzimáticamente para mejorar su digestibilidad? Marcelo. Mira, yo tengo un cierto miedo de utilizar harinas, ¿sí? Animales, harina de hueso, harina de carne y hueso. Mesmo tratando enzimáticamente, eu creio que não se cambia o tipo de la molécula de fósforo. Mira, são moléculas de fosfato tricálcicos. A absorção de fosfato tricálcico não é boa, ¿sí? Y tenemos que tener todo cuidado con contaminaciones, ¿ok? Harinas de hueso para ser una harina de buena calidad, ¿sí? Como harina, debe tener un tratamiento térmico de calcinación. Estamos hablando de por lo menos 600, 700 grados centígrados por un tiempo largo, para que se quede solamente los minerales, ¿sí? Entonces, a mí me parece un riesgo desnecessario. De acuerdo. Bueno, veo a muchos amigos conectados. Víctor Aguirre, un gusto tenerte acá. Igual a Laura, un gusto que nos estén acompañando. Agradecidos. Víctor pregunta, en resumen, ¿cuál es la tendencia de costos este año y en qué posición comparativa o competitiva se encuentra Kimpac frente a ese escenario? Víctor, como lo mostraba en mi presentación, hemos tenido que enfrentar permanentemente retos. Hoy la planeación estratégica es a un mes. Hoy tenemos una fuerte expectativa por qué puede pasar con la devaluación del peso colombiano ante los resultados de la primera vuelta presidencial. Así de sensible es el tema de costos. En este año hemos tenido que enfrentar un aumento significativo del fosfato. Si bien nosotros tenemos garantizada la roca fosfórica, tenemos garantizada la producción, nos regimos por los precios internacionales. La planta de producción nuestra, que describió muy bien Marcelo, genera una oferta muy importante para el mercado brasilero, uruguayo, argentino, chileno, y de alguna manera tenemos el privilegio de garantizar el abastecimiento siempre apalancado en los precios internacionales. En el caso del azufre, fíjate que el azufre, que es una materia prima nacional, que no está indexada al dólar, que no tiene nada que ver, digamos, con el tema del impacto de los fletes marítimos y del transporte internacional, este año tuvimos una escasez altísima por desabastecimiento de las plantas de Ecopetrol, y vimos cómo el precio pasó rápidamente de 700 pesos el kilo a 2.600 pesos el kilo. Esa es una realidad que puede ser corregida hacia el segundo semestre en el caso de esa materia prima que es nacional. Sin embargo, las expectativas de todas las materias primas importadas es que vamos a tener este año todavía digamos, una gran inestabilidad y una tendencia al alza.
Bueno, creo que eso es. Creo que esas son las preguntas, digamos, principales. Son las 7 en punto de la noche, dado que queremos cumplir con el tiempo. Vamos a tomar las preguntas que están dejando para contestarlas ya por interno y resolverlas. Marcelo ha abierto esa posibilidad y en conjunto con el equipo para revisarlas y poderles contestar. Así que muchas gracias y espero que estés bien. No sé, Marcelo, si tienes algún comentario adicional. No. Muchas gracias por la invitación de Kimpac. Somos juntos acá en Brasil o Colombia o cualquier sitio. Y gracias por todo que nos oyeron. Muy bien. Bueno, una feliz noche para cada uno de ustedes. Que estén bien. Que estéis bien.